Muy buenas, profesores y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo, que está conformado por Pablo Montenegro, Carla Sánchez y mi persona Brandon Bennett, tenemos el placer de decirles las charlas sobre la innovación. Y para empezar a entrar en materia con el concepto general, le traemos una cita de lo que dice la innovación de uno de los jurisconsultos más famosos del derecho, como lo es Dominicio Ulpiano. Es considerado uno de los más grandes jurisconsultos de la historia del derecho romano y nos da la siguiente breve definición sobre la innovación. Nos dice: Novatio est prioris debiti in alienam obligationem transfusio ad que traslata. Y en otras palabras, quiere decir que la innovación es la sustitución de una antigua obligación por una nueva. Ahora cabe resaltar que la palabra innovación tiene su origen en el vocablo latín novatio. Este término jurídico se utiliza para hacer referencia al acto y resultado de innovar. Este verbo se emplea en el ámbito del derecho civil para referirse al hecho de reemplazar con otra una obligación otorgada con anterioridad. A partir de esta situación, la primera obligación queda anulada por medio del acto. Ahora, la innovación, por lo tanto, consiste en la modificación, traspaso o reemplazo de una obligación de orden jurídico por parte de otra obligación posterior. De acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las partes de una obligación pueden cambiar la misma como deseen, y se plantea la cuestión de si el cambio genera una obligación nueva, extinguiéndose la anterior, o si se trata de una modificación de la obligación originaria. Y hay que resaltar que todo esto se encuentra bajo el paraguas de la doctrina de la innovación. Ahora, la innovación es considerada como una forma de extinguir las obligaciones. Si bien se habla de la innovación como una forma de modificación de las obligaciones, de acuerdo con este antecedente, la jurisprudencia de alguna doctrina, no toda, pues hay algunos autores que se mantienen firmes en su posición de que la innovación es siempre extintiva, como lo es Callaghan. Entonces, consagran así una innovación extintiva junto con una innovación modificativa. En general, a la innovación podemos definirla como la sustitución de una obligación por otra nueva en virtud de una causa preexistente que extingue o modifica la primera. Ahora vamos a examinar en primer lugar la innovación extintiva y posteriormente en los apartados siguientes trataremos de la doctrina de las modificaciones de la obligación. De las extinciones de las obligaciones, el Código Civil panameño señala en su artículo 1043 lo siguiente: las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos entre los acreedores y los deudores, por la compensación y por la innovación. El artículo 1089 del Código Civil panameño indica las obligaciones se pueden modificar variando su objeto o sus condiciones principales. También se pueden modificar sustituyendo a la persona del deudor y se pueden modificar subrogando a un tercero en los derechos del acreedor, por lo cual observamos que nuestro derecho positivo admite la innovación extintiva o propia y la modificativa o impropia. Ahora vamos a hablarles sobre los requisitos generales de la innovación. El primer requisito para que se dé la innovación es la existencia de una obligación que se trate de extinguir. Naturalmente debe existir una obligación y además debe ser válida y eficaz. Este requisito lo podemos encontrar en nuestro artículo 1094 del Código Civil. El siguiente requisito es la intención de innovar. La innovación debe acordarla las partes. Ni por vía legal ni mucho menos por la vía judicial hay innovación. La innovación tiene que surgir del deseo de los contratantes, es lo que se llama el animus novandi, y este requisito se fundamenta en el artículo 1090 del Código Civil panameño. El tercer requisito que veremos hoy es el surgimiento de una obligación nueva. La obligación que se extingue por este acto ha de quedar sustituida por toda obligación válida. Si la nueva obligación no llega a nacer por un vicio cualquiera, no se extingue la obligación anterior. Hay que tener eso claro. El cuarto requisito es el cambio sustancial en la obligación nueva respecto a la anterior. El cambio está unido a uno de los elementos de la obligación.
cambio de la causa, del objeto o de uno de los sujetos de la relación. En otras palabras, cualquier cambio que no haya tenido la capacidad de transformar la obligación anterior en otra no da lugar a la novación. El quinto requisito es la concurrencia de todos los requisitos anteriores. Y el sexto, que las partes tengan la capacidad de innovar, o sea, la capacidad jurídica de innovar, como ya lo conocemos. Ahora, nuestra compañera Carla nos va a abordar más en el tema. Hola profesor y compañeros, mi nombre es Carla Sánchez y yo les hablaré sobre los efectos de la novación. La novación tiene dos efectos, que son la novación extintiva y la novación modificativa, o también llamada impropia. La novación extintiva, de acuerdo con el artículo 1090 del Código Civil de nuestra República de Panamá, nos dice que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que ésta se debe declarar determinadamente, o que la antigua y la nueva sean de todo puntos incompatibles. Se pueden dar dos supuestos. El primero es que las partes declaren que se extingue la obligación y se cambia por otra. Y el segundo supuesto es que se extingue la anterior porque es totalmente incompatible con la nueva. ¿Cómo se da esta incompatibilidad? De acuerdo a la jurisdicción, existirá incompatibilidad si se altera el objetivo o condiciones esenciales de la obligación, o si es significativa la trascendencia económica de la modificación introducida. Así, por ejemplo, la alteración del plazo o formas de pago, la rebaja de los tipos de intereses o del nuevo convenio para facilitar el cumplimiento de la obligación, no suponen más que modificaciones de la obligación y no novación extintiva. Si se crea una obligación de esencia y estructura diferente, la alteración no supone esa novación extintiva. Ahora les hablaré sobre los efectos de la novación extintiva que se pueden ver en los preceptos del Código Civil. En el artículo 1093 establece lo siguiente: cuando la obligación principal se extinga por efectos de la novación, solo podrá subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. Se consagra la irrevelación de la novación frente a los terceros que son titulares de derechos basados en la obligación extinguida. Hay que interpretar el término obligaciones en el sentido de derecho, si no, la norma no tiene sentido. En el artículo 1094 establece lo siguiente: la novación es nula si lo fuera también la novación primitiva, salvo que la causal de nulidad solo puede ser invocada por el deudor o que la ratificación y convalide los actos nulos en su origen. Si se trata de obligaciones solidarias, la novación hecha por cualquiera de los acreedores extingue la obligación sin perjuicio de la responsabilidad de los otros acreedores. En el artículo 1030 del Código Civil nos dice que la novación, compensación, confusión o remisión de la deuda hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la novación, sin el perjuicio de los dispuestos en el artículo 1033. El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a las demás partes que les corresponde a la obligación. Ahora les hablaré sobre la novación modificada o también llamada novación impropia. Esta se produce cuando la obligación precedente no desaparece de forma total y los cambios que operan en la nueva afectan a elementos no esenciales de la relación obligatoria. Por ello se le denomina novación parcial. Para poder decidir si la novación es parcial o total, conviene tener en cuenta la voluntad de las partes y la significación económica de las modificaciones introducidas. Habitualmente esta clase de novación coincide con la que se opera en la prestación o novación objetiva, alterando el plazo, lugar
pago, entre otras cosas. Implica persistencia de la obligación originaria, con la salvedad de que se modifiquen algunos elementos, como son el objeto, la persona, el deudor o por subrogación de un tercero. Es por eso que en doctrina se le conoce como novación impropia, ya dicha. Ahora les mencionaré otros efectos de la novación. 1. Si el deudor está en mora y deja de estarlo. 2. El plazo de prescripción se extingue y empieza a correr otro nuevo, con una nueva obligación. La obligación interrumpe la prescripción de la obligación novada. 3. Se extingue la prenda y la hipoteca que estaban en la primera obligación. 4. La obligación libera a los codeudores solidarios que no hayan accedido a la nueva obligación. 5. La nueva obligación nace de vicios inherentes a la primera obligación. 6. Al producirse la novación por cambio de deudor y darse la extinción de la obligación antigua, el acreedor no tiene acción contra el primitivo deudor. Podemos rescatar algunos de estos efectos en los siguientes artículos, que son el artículo 1091, que nos dice que la novación, que consiste en sustituir un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin consentimiento de éste, pero sin el consentimiento del acreedor. El artículo 1092 nos dice: la insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptado por el acreedor no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y publicada o conocida del deudor al delegarse su deuda. Gracias a la compañera Carla por hacernos esta explicación sobre la novación. Ahora, como último punto, me toca explicarle sobre las clases de novación o cambios que se producen. Primero vayamos a desarrollar el concepto. Brevemente entendemos que las clases de novación es una situación jurídica que gira alrededor de la variación de los elementos en relación obligatoria. Así se habla de novación objetiva o de novación subjetiva. Esta clasificación es reconocida por la doctrina y al mismo tiempo por nuestro Código Civil. Primeramente, desarrollemos la novación objetiva. Se está en presencia de una novación objetiva cuando cambian los elementos de la obligación, sin cambio de los sujetos. Esto es, cambiando la causa, el objeto u otra condición principal de la misma, sin que ese cambio incida en los sujetos. Así se entiende en el numeral 1 del artículo 1089 de nuestro Código Civil, que dice lo siguiente: variado su objeto o sus condiciones principales, el cambio causa existe cuando la prestación debida queda sustituida por la que le corresponde a otro tipo de contrato. La novación por cambio de objeto existe cuando la prestación debida queda sustituida por otra correspondiente a la misma clase de obligación. Como segundo punto vamos a desarrollar la novación subjetiva, conocida en la doctrina también como novación por cambio de deudor o de acreedor. En tenor del literal del artículo 1089 de nuestro Código Civil, en su numeral 2, reconoce la novación modificativa por cambio de deudor y dice así: sustituyendo la persona del deudor. Ahora, debemos resaltar algo importante. En nuestra legislación, todos los elementos de la obligación son importantes. Tratándose del deudor, creemos que la importancia es doble, porque en el derecho de crédito reviste capital importancia la persona que pagará la deuda, por lo que a nuestro juicio no es fácil cambiarla. Maxime que el propio código no trae un procedimiento para tal efecto. El que pudiéramos catalogar como fundamental es el artículo 1091 del Código Civil de la República de Panamá. Ahora veamos otro punto. La novación por cambio de deudor tiene dos modalidades, y una de estas es la expromisión, que se da cuando la tercera persona, nuevo único deudor, toma sobre sí la obligación sin intervención del deudor primitivo o con aceptación expresa del acreedor.
El Código Civil, en su artículo 1091, señala lo citado: la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Ahora, en segunda parte tenemos la delegación, que es otro de los cambios de deudor, otra de las modalidades que tiene el cambio de deudor. Es cuando el deudor primitivo presenta a la tercera persona nuevo único deudor según el contenido del artículo 1092 de nuestro Código Civil, que dice en su letra: la insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptado por el acreedor no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. Otro datito importante que podemos mencionar con respecto a la novación es que en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de excepción de novación y de inexistencia de la obligación interpuesta por Atilleros Balboa S.A., bajo la ponencia del magistrado Edgardo Molino Mola, en fallo del 9 de diciembre de 1993, se ha hecho eco de la novación por cambio de deudor. Ha reconocido que está admitida la existencia de una novación netamente modificativa por el elemento pasivo de la obligación. Y en esta ocasión, eso es todo, compañeros. Esperemos que hayan podido comprender un poco más sobre la novación en el derecho civil. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. A continuación los dejo con un pequeño video para refrescar todo lo que hemos aprendido sobre la novación. Bye. Hola, soy Daniela Mayorga. Hoy les voy a hablar sobre la novación como uno de los modos de extinguir las obligaciones. Primero que todo debemos de partir en qué es la novación. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Su naturaleza jurídica es contractual. Debemos tener claro algo muy importante. Se debe tener en cuenta el consentimiento de las partes, porque al no haberlo no habría novación. Los requisitos que se deben de cumplir para que haya novación son los siguientes. Primero, se requiere que exista una obligación que se trata de extinguir. Segundo, que las partes tengan la capacidad necesaria para novar. Y tercero, que se dé nacimiento a una nueva obligación. Los efectos que causan la novación. Primero, el deudor estaba en mora, deja de estarlo. Segundo, el plazo de prescripción se extingue. Tercero, no hay ninguna responsabilidad con la nueva obligación. Cuarto, se extingue la prenda de la hipoteca que estaban con la primera obligación. Y quinto, la novación libera a los codeudores solidarios que no hayan accedido a la nueva obligación. La novación se clasifica en la novación objetiva y la novación subjetiva. En la novación objetiva aplica cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra. Y en la novación subjetiva se sustituye al acreedor, y para esto se requiere además del acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el sustituido. ¿En qué casos no hay novación? En uno de los casos en los que no encontramos novación son cuando hay ampliación del plazo, añadir o quitar una especie, solo se cambia el lugar de pago y la nueva obligación se limita a imponer una pena. Entre ellos son uno de los casos en los cuales no encontramos novación. Modalidades en la novación por cambio de deudor. Que el deudor primitivo acepte, o también una delegación. Para que sea perfecta, el acreedor debe consentir en dejar libre al primitivo deudor. Que el deudor primitivo no acepte, o una expromisión. Para que produzca novación, debe también el acreedor consentir en dejar libre al primitivo deudor y sin consentimiento del acreedor. Bien, ahora pensemos en un ejemplo para tener más claro lo que significa la novación o en qué casos aplica. En el caso de un arrendatario de un local en el que el actual arrendatario traspasó el local a otro arrendatario autorizado por el arrendador,
En este caso se produce una novación. En los términos del contrato se produce un cambio parcial. El contrato en sí sigue existiendo como tal, pero se ha producido una modificación parcial.